Una realidad, hermanos, que como cristianos debemos tener siempre presente, algo de lo que necesitamos estar siempre conscientes, es que nos encontramos en una guerra espiritual. Enfrentamos enemigos formidables y poderosos que no podemos enfrentar en nuestras propias fuerzas. Es por eso que en Efesios capítulo 6, versículo 11, que fue parte de la lectura que tuvimos hace un momento, el apóstol Pablo nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos insta en este texto a vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Ahora, en la Escritura hay muchos ejemplos de las batallas que el pueblo de Dios ha enfrentado contra el enemigo. Y en el Antiguo Testamento en particular vemos esta batalla ilustrada por medio de los combates y las amenazas que el pueblo de Dios recibió por parte de sus enemigos. Y justamente uno de estos casos lo encontramos en el texto que vamos a estar abordando el día de hoy. Hoy vamos a ver en 1 Samuel capítulo 11, un texto donde podemos ver de una manera clara cómo opera el enemigo y cómo trata de destruir y dañar al pueblo de Dios. Creo que al entender este texto vamos a estar mejor capacitados para enfrentar al enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y por supuesto a todas sus huestes de demonios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias y buscar 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11. Dice así la palabra del Señor: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y les contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá.
Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Todos los de Israel. Solo a modo de contexto, hermanos, quiero que recuerden que en el capítulo 10, que fue el texto que se estuvo estudiando la semana pasada, vimos que Saúl fue presentado por Samuel como el rey de Israel, como el rey de Israel. Y aunque muchos en Israel reconocieron a Saúl como rey, hubo algunos que no lo hicieron. Si nosotros leemos los últimos versículos del capítulo 10, vemos lo siguiente. Dice que Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el rey. Ahora, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual grabó delante de Jehová. Y envió, dice Samuel, a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero noten lo que dice el 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Entonces, vemos ahí que Saúl cuenta con gran parte del apoyo dentro de los israelitas, pero no totalmente, no todos le apoyan. Aquí hay un grupo de perversos. ¿Por qué son perversos? Porque ¿quién, hermanos, era quien estaba estableciendo a Saúl como rey? Era Dios. Este era el rey que Dios había escogido. Es cierto, los israelitas pidieron rey, pero Dios, como el soberano, determinó dárselos. Entonces, definitivamente que Dios tenía un plan detrás de todo esto, ¿verdad? Por medio de la figura del rey, el Señor iba a cumplir su plan. Por ejemplo, en levantar a un rey conforme a su corazón, que era el rey David, que sería una figura del rey con un corazón perfectamente conforme al corazón de Jehová, que sería el Señor Jesucristo. Entonces el Señor es el soberano, y Él determinó que el primer rey de Israel sería Saúl. ¿Qué debía de ocurrir con el pueblo? Tenían que aceptar lo que Dios soberanamente había determinado sobre ellos, pero sin embargo habían algunos rebeldes ahí, unos hombres perversos que lo rechazaron. Entonces vemos que había cierta división en la nación de Israel. Y es justamente en este momento de la historia de la nación de Israel cuando vemos que Naas amonita viene, se levanta y acampa en contra de Jabes de Galaad. O sea que lo que estamos viendo aquí, hermanos, Naas es un enemigo de Israel.
Y él está aprovechando la debilidad institucional que existe en Israel para atacar, O sea que vemos aquí que los enemigos de Israel se aprovechan de la debilidad en el pueblo para levantarse en armas. Dice que Naas acampó, dice, frente a Jabes de Galaad. Jabes de Galaad es un poblado que está al sureste del mar de Galilea, como aproximadamente 34 kilómetros. Estaba ubicado dentro de la porción de la tierra que se le asignó a Manasés. Los amonitas, ellos colindaban con la nación de Israel justo ahí en esa porción de tierra que le fue asignada a Manasés, que era en el lado este del río Jordán. Ahora ustedes pueden comprobar toda la geografía, solo necesitan verlo, buscar un mapa en internet. Entonces, Jabes de Galaad podríamos decir que era un territorio fronterizo, con el territorio de Amón, con los amonitas. Jabes de Galaad, por estar en la frontera y ser un territorio retirado, era también débil desde una perspectiva militar. Entonces, este rey amonita, Naas, no solo mira la división en la nación de Israel, sino también mira este territorio en particular, Jabes de Galaad, como una porción a la que fácilmente puede vencer. Entonces vemos que el enemigo aquí es oportunista, se está aprovechando de un momento de debilidad en el pueblo de Israel para hacer su ataque. Ahora, fíjense que es interesante cuando nosotros vemos qué significaba el nombre Naas. Naas significa serpiente. Naas significa serpiente y es la misma palabra hebrea que se utiliza en Génesis capítulo 3 para hacer referencia a Satanás, a la serpiente antigua. O sea que Naas aquí, en cierta medida, nos ilustra cómo es que opera Satanás, cómo es que opera el enemigo, cómo es que opera el diablo. ¿En qué momentos Satanás aprovecha para atacar a los hijos de Dios? ¿En qué momentos Satanás aprovecha para atacar al pueblo de Dios? En el momento en que está debilitado. Es oportunista. ¿Sabes? Nosotros tenemos que estar constantemente perseverando en nuestra relación con el Señor y estar fortalecidos en Él, porque en el momento en que nosotros nos descuidamos y nos debilitamos en nuestra relación con Dios, somos una víctima potencial de Satanás, del enemigo. Él va a aprovechar esos momentos de debilidad en nuestra vida para atacarnos. Por eso que dice la Escritura que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si ustedes han visto documentales de leones, ustedes saben principalmente a qué tipo de presas buscan los leones, ¿no es así? ¿A cuáles presas? Son su principal objetivo. Las presas debilitadas, las que cojean, las que están heridas, las recién nacidas, siempre apuntan al objetivo más vulnerable. Satanás es así, y él
está observando nuestra vida y buscando nuestras vulnerabilidades. Y no solamente eso, sino que está en particular buscando un tiempo en que nosotros estemos vulnerables para atacarnos. Creo que esto lo podemos ver claramente en el ejemplo de la tentación del Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan en el registro bíblico cuándo es que se muestra a Jesús siendo tentado por el enemigo, por Satanás? Él es tentado después de estar 40 días y 40 noches, ¿en dónde? En el desierto. Y dice la Escritura que el Señor Jesús tuvo hambre. O sea, si nosotros vemos ese registro, por ejemplo en Lucas, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y 40 noches y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces noten qué momento en la vida del Señor Jesús escoge Satanás para tentarlo. En el momento en que está solo y en el momento en que está debilitado, en el momento en que tiene hambre. Está debilitado físicamente. El Señor Jesús, Él tiene hambre. Hermanos, no es cierto que Satanás nos ataca justamente en ese tipo de momentos a nosotros también. ¿Cómo no es tentado cuando tiene hambre? Sí, hay unos que se vuelven unas bestias cuando, sí, con aquel carácter, ¿verdad? Cuando tienen hambre. Y no digamos cuando estamos solos. Somos tentados por el enemigo. Entonces, vemos que Satanás es un oportunista. Entonces, va y tienta al Señor Jesucristo, pero por supuesto sabemos que el Señor Jesucristo venció. Y al final dice la Escritura en Lucas capítulo 4, versículo 13, que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de él por un tiempo. Entonces, por un lado, Satanás es un oportunista, pero Satanás también es persistente. ¿Y por qué quiero dar a conocer esto? Porque eso está ocurriendo en este momento también en la historia de la nación de Israel. Saben que no es la primera vez que los israelitas tienen un conflicto con los amonitas. Ya en su historia habían tenido un conflicto, y particularmente en esta zona de Galaad, los amonitas reclamaban este sector, este territorio de Galaad como de ellos. Por supuesto, nunca fue de ellos, eso fue de las tierras que Dios, de aquellos pueblos que Dios expulsó delante de los israelitas, ¿verdad? Nunca perteneció jamás este territorio a los amonitas, sin embargo, ellos lo reclamaban como suyo. Y ya había habido una ocasión donde los amonitas se habían levantado en contra de los israelitas. Ahora, pero sin embargo, Dios levantó a un juez para derrotarlos. ¿Saben ustedes cuál fue ese juez? Se los voy a leer. Dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. O sea que anteriormente ya había habido un conflicto entre los amonitas y los israelitas, pero los amonitas habían sido completamente derrotados. Habían recibido una derrota devastadora por parte de los israelitas por mano de uno de los jueces que Dios le levantó para liberar a su pueblo, que fue Jefté. Entonces pasaron varios años y aquí vemos otra vez a los amonitas viendo una debilidad en Israel y aprovechándola como una oportunidad
para entrar nuevamente en conflicto con ellos. Y así es Satanás, así como lo vemos en la vida del Señor Jesús. Dice que Satanás se apartó de él, de Jesús, por un tiempo. Y así es en nuestra vida, hermanos. Miren, de pronto van a haber momentos en nuestra vida donde Satanás arrecia en sus ataques contra nosotros. Y de pronto, por la gracia de Dios, logramos experimentar victoria. Él se aleja por el enemigo. Lo ven tan grande, tan imponente, que ellos incluso consideran entrar en una alianza con ellos. A veces nuestra batalla contra Satanás se puede ver así, como algo intimidante. Intimidante. De pronto él nos está tentando de cierta manera, de una manera tan fuerte, que de pronto incluso nos llenamos de temor y pensamos que la única opción que tenemos es ceder. Es ceder. A veces el enemigo se ve tan grande, ¿no es así? O sea, nuestra lucha no es contra un enemigo cualquiera, es contra uno que fue un querubín, que tiene 1/3 de los ángeles que Dios creó a su servicio, que son los demonios. O sea, no estamos enfrentando a un enemigo cualquiera. Las tentaciones de Satanás y sus ataques para nuestra vida pueden ser grandes, pueden ser fuertes, al punto que nos sentimos intimidados, al punto en que incluso nos sentimos que no tenemos ninguna otra opción más que ceder, Entonces vemos aquí a Satanás, o a este Naas, a este serpiente, intimidando al pueblo con su poder militar. Entonces, los israelitas, dice ahí que ellos tratan de hacer una alianza, pero sin embargo, el enemigo, miren qué cosas, no se conforma con que el pueblo llegue a buenos términos con él, ni se conforma con una rendición pacífica. O sea, los israelitas le dicen, hagamos alianza, miranos, y vamos a servirlos a ustedes, nos rendimos. ¿Están de acuerdo con eso? Y dice Naas, no, eso no es suficiente. O sea que el odio de este Naas en contra de Dios y del pueblo de Dios es tal que no se conforma con una rendición voluntaria y pacífica del pueblo de Dios. Él quiere más, él quiere más. ¿Y cuál es la condición que le da al pueblo? Le dice, miren, queremos sacarles el ojo derecho a todos. Queremos sacarles el ojo derecho. Ahora, ¿por qué el ojo derecho? Pues sacarles el ojo derecho a los israelitas traería las siguientes consecuencias. Primeramente tendrían un campo visual reducido, ¿verdad? En el momento en que le sacan a uno un ojo, uno solo mira el 50% del campo visual que tenía o que tendría teniendo los dos ojos. Primera cosa. Segundo, generaría dificultades para calcular la profundidad y la distancia. O sea, nosotros necesitamos los dos ojos justamente para llevar a cabo estas funciones, para poder detectar con precisión la profundidad y la distancia a la cual están los objetos. Entonces, esto les traería dificultades en ese aspecto. También les produciría mayor fatiga visual y problemas de coordinación. Ahora,
¿Por qué querría hacer esto? ¿Por qué querría este enemigo de Israel hacerles esto a los israelitas? Pues los hombres en batalla utilizaban el escudo en la mano izquierda. Entonces el escudo era grande y se utilizaba en la mano izquierda. Entonces, por supuesto que el campo visual del lado izquierdo estaba limitado por la presencia del escudo. Entonces, prácticamente de lo que los israelitas dependían en el campo de batalla era de la visión de su ojo derecho. Al quitarles el ojo derecho, lo que ocurriría es que limitaría aún más su visión y les dejaría completamente incapacitados para pelear las batallas del Señor. Eso es exactamente lo que Satanás busca al atacar a los cristianos. Ustedes se han preguntado, hermanos, ¿por qué Satanás tienta a los cristianos? Si los cristianos están sellados, los cristianos están reservados, los cristianos están guardados por el poder de Dios, tienen vida eterna, gozan de las promesas indestructibles de Dios. Pero ¿por qué Satanás tienta a los cristianos? ¿Por qué Él persiste en hacernos caer en pecado? Porque Él nos quiere inutilizar y nos quiere incapacitar para que nosotros peleemos las batallas del Señor y que contribuyamos a la expansión del reino de Dios. Quiere limitar nuestra visión, incapacitarnos para ver las cosas de Dios, para percibir las cosas espirituales. Quiere incapacitarnos para que nosotros hagamos la obra de Dios. ¿Cuántos jóvenes no sienten paz? No solo jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos no sienten aquella paz o aquel fervor en su servicio a Dios porque han cedido a la tentación de Satanás en cosas ocultas? Porque han cedido a la pornografía. Entonces sienten una gran culpa que les impide poder servir al Señor. Se sienten hipócritas si de alguna manera presentan algún servicio a Dios, porque son azotados por esa culpa que les genera el haber pecado contra Dios. Pero no, ese solo es un ejemplo, pueden haber muchos más. Puede que estás teniendo conflictos en tu matrimonio. Nadie lo sabe, tú lo sabes en tu casa. Es un campo de batalla. Y vienes a la iglesia y ni siquiera puedes cantar, ni siquiera puedes adorar a Dios. Te sientes tan culpable, como un hipócrita. ¿Por qué? Porque se dijeron cosas horribles, ofensivas, como matrimonio. Y así, hermanos, hay muchos otros ejemplos. Pecados, áreas en las que hemos cedido al enemigo y que nos están incapacitando para poder servir a Dios, que no nos permiten poder servir al Señor con alegría, adorarle, ser instrumentos del Señor para llevar adelante su reino. Eso es lo que busca Satanás hacer con nosotros. Eso es lo que Satanás busca hacer con su pueblo, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Ahora, pero el sacarles el ojo derecho no solo tendría, hermanos, un efecto incapacitante en la batalla, sino que supondría también un fuerte golpe emocional para el pueblo de Dios. Sería también un acto humillante. Noten lo que dice el texto. Dice, Naas lo dice claramente. Dice que Naas amonita le respondió: con esta condición haría alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. Y miren qué dice: y ponga esta que afrenta. Ok, afrenta a Jabes de Galaad. Así dice. No solo va a ser una afrenta para este territorio y este pueblo en particular, esta va a ser una afrenta para todos. Lo que está buscando el enemigo es humillarlos a todos, es darle un golpe emocional a todos como nación. Esta sería una señal.
Naas les dejaría una marca que les sirviera de constante recordatorio que han sido derrotados. Cada vez que vieran que un israelita viera a su compañero israelita de Jabes, recordaría la humillación de Naas, que fueron derrotados. ¿Saben? A veces nosotros pensamos, hermanos, que nuestro pecado solo nos afecta a nosotros. Pero nuestro pecado afecta a todos. Cuando nosotros caemos en las acechanzas de Satanás y del enemigo, Satanás no solo anda buscando destruir nuestra vida, él anda buscando destruir y dañar a todo el cuerpo, dañar a todo el pueblo. Y hermanos, no es cierto hoy en día que mucha gente habla mal de todos los cristianos por causa de algunos cristianos que no han sido de buen testimonio. Hay muchas personas hoy en día que no quieren saber nada del cristianismo, no quieren saber nada de la fe, porque se han topado con personas que se llaman cristianos y han visto en ellos un comportamiento, en algunas ocasiones incluso peor que un incrédulo. Satanás, hermanos, Satanás está buscando hacernos caer para que seamos una afrenta para todo el pueblo de Dios, para tener una ocasión para burlarse de nosotros, para decirle Satanás a todo el mundo: mira, ese vecino tuyo ese vecino decía que era cristiano, míralo ahí caído. Míralo, mira cómo pecó, mira cómo le falló a su esposa. Ahí está un ejemplo de alguien derrotado. Yo le saqué el ojo y ahora no sirve para nada. Ahora, lo triste en este caso que estamos viendo aquí, hermanos, es cuál es la respuesta del pueblo ante las amenazas de Naas. La primera respuesta de ellos, ¿cuál es? Primero, hagamos alianza. O sea, este es un enemigo de Dios, este es un enemigo del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios le está diciendo: aliémonos, hagamos una alianza. Hermanos, ¿tú crees que nosotros debemos de tener alguna alianza con los enemigos de Dios? Que ceder contra los enemigos de Dios, que ceder a la tentación, que ceder al pecado, que ceder al diablo, ¿es la respuesta? Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ha pasado, hermanos, que muchas veces como cristianos, hemos desistido de pelear contra el enemigo y simplemente nos hemos rendido a él. Hermanos, nosotros tenemos que estar en un constante combate contra nuestros enemigos, contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Tenemos que persistir con la gracia de Dios y por el poder del Espíritu de Dios en nuestra guerra contra el enemigo, pero no podemos desistir ni podemos ceder. Muchos cristianos que ya han llegado al punto donde se han visto cayendo en el mismo pecado una y otra vez y luego han desistido de la guerra y dicen: pues yo que ya no puedo, yo así soy, ya qué, ya no puedo más, entonces me voy a rendir. Pero como el pueblo de Dios, aquellos que tienen a Dios de su lado, no podemos hacer eso. No debemos hacer eso.
No tenemos que tener alianza con nuestros enemigos. Tenemos que ir a la lucha con ellos. Tenemos que pelear contra ellos. ¿Qué más hacen ellos? Vienen y le piden tiempo. Piden tiempo, como que de alguna manera el tiempo iba a resolver las cosas. A veces en nuestro corazón ya hemos sido vencidos por el enemigo y pensamos que de alguna manera con el tiempo las cosas se van a resolver. Ellos solicitan tiempo. ¿Y tiempo para qué? Tiempo para ayunar, tiempo para orar, ¿no es así? Tiempo para volcar nuestra ansiedad en la presencia del Señor y expresarle a Él lo que nos está aconteciendo. Tiempo para buscar al Señor y pedir su ayuda, clamar a Él para que Él pueda venir y atender esta necesidad y librarnos. Para eso piden tiempo, ¿no es así? No, piden tiempo para solicitar al resto del pueblo de Israel ayuda. ¿En quién estaba la confianza de esta gente de Jabes de Galaad? En el brazo del hombre, en la ayuda del hombre. No lo vemos orando, no lo vemos clamando. Hay ocasiones en la Escritura, hermanos, donde el pueblo de Dios se vio atacado por un ejército que le sobrepasaba en cientos o incluso miles de veces en cuanto a tamaño de ejército. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Le pasó a varios reyes de Israel, le pasó a Ezequías, le pasó a Josafat. ¿Y qué hicieron esos reyes? Clamaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a su ángel. Con un ángel, 2 ángeles, el Señor arrasó con ejércitos de miles. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el enemigo viene contra nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos ir, derramar nuestro corazón en la presencia del Señor, hermanos. Eso es lo que dice Primera de Pedro. ¿Qué dice de Pedro? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe. ¿Saben, hermanos, por qué nosotros no recurrimos al Señor en el momento en que estamos siendo asediados por el diablo? Por falta de fe. Porque realmente no creemos que el Señor pueda hacer la diferencia en nuestra lucha contra Satanás. No creemos realmente que el Señor puede hacer la diferencia en nuestra batalla, en nuestras pruebas. Dice ahí Pedro, echen su ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ustedes. Pues sea lo que sea que esté pasando en tu vida, sea lo que sea como Satanás te esté tentando, ya sea que te está invitando a darle la espalda al Señor por alguna dificultad que está viniendo sobre tu vida, como en el caso de Job. Recuerda, en el caso de Job, le fue arrebatado todo. Y sabemos que Dios le dio permiso a Satanás para quitarle sus hijos, quitarle sus bienes. Le quitó todo. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién es el único que puede fortalecernos cuando Satanás nos asedia? Cuando Satanás nos ataca. Solo agarrarnos del Señor. Solo aferrarnos a Él. Ahora, esta gente de Jabes de Galaad dice que va a mandar pidiendo ayuda al resto de la nación. Una pregunta, ¿y para qué habían pedido rey supuestamente? ¿Ustedes se acuerdan para qué pidieron rey? Para que peleara por ellos. Para que peleara por ellos. Pero es que ellos sabían que un simple mortal
no podría librarlos. A veces, hermanos, pensamos nosotros que un hombre es el que nos va a librar. O a veces una mujer, ¿verdad? Recuerdo antes de las elecciones de este periodo gubernamental, todo el mundo con Xiomara. Ahora todos están callados. Todo el mundo está callado. De vez en cuando sale una publicación por ahí que dice el gobierno de la refundición. Y hermanos, no estoy queriendo ponerme en algún lado del ámbito político. Solo lo único que quiero mostrarles, hermanos, es que con qué facilidad nosotros como seres humanos ponemos la esperanza en los hombres. Ponemos la mirada en hombres. Solo para descubrir lo que la Escritura nos ha dicho una y otra vez. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solo hay uno en el cual debe estar toda nuestra confianza. Alguien que nunca nos va a fallar. Y es nuestro Dios. Y es nuestro Dios. ¿Qué ocurrió después cuando llega la noticia de los de Jabes a Gabaa, del pueblo de Saúl? Dice que la gente alzaba la voz y lloraba, o sea que estaban experimentando un nivel de dolor y de ansiedad espantoso, hermanos. Y eso es lo que le pasa, hermanos, a las personas que no tienen al Señor. Saben, en esta vida vamos a tener aflicciones. La Escritura lo dice. En esta vida vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero los que confiamos en el Señor vamos a tener nuevas fuerzas. Los que confiamos en el Señor vamos a tener gozo, vamos a tener paz en medio de las pruebas. Incluso cuando viene la muerte y nos entristecemos, no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos seguridad eterna. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen al Señor? Y les vienen las pruebas. Su dolor se intensifica. ¿Por qué? Porque no tienen a dónde ir. ¿A dónde va un impío cuando todo su mundo se está cayendo a pedazos? ¿A dónde va? ¿Le va a resolver el alcohol? Tal vez en el instante que se emborracha, pero ¿y después? Más bien empeoró la cosa. ¿A dónde va el impío cuando vienen los vientos? Cuando vienen los ríos, los azotes de esta vida. ¿A dónde van? No tienen a dónde ir. ¿Y qué ocurre con su dolor y con su aflicción? Se incrementa. Las expresiones aquí de llanto es llanto profundo, hermanos. O sea, esta gente siente que el mundo se les está cayendo encima. Ahora, pero algo interesante ocurre en el versículo 5. Dice que Saúl venía del campo. Saúl venía del campo y venía tras los bueyes. Este era el que había sido ungido como rey de Israel. Y venía del campo. ¿Y cómo que lo había sido declarado rey? Pero lo vemos en el campo de Gabaa. Gabaa era de donde él era su tierra. O sea que después de que Saúl había sido reconocido como rey en Israel, ¿qué hizo? Se regresó a su casa, pues no tenía mucha idea de qué era lo que tenía que hacer. Y no solo se regresó a su casa, sino que se regresó a trabajar en las cosas de su casa, ¿verdad? Dice que venía atrás de los bueyes. ¿Se acuerdan que cuando vemos en la historia bíblica la primera ocasión en que aparece Saúl? ¿Qué andaba haciendo Saúl? Buscando las asnas. ¿De quién? De su padre. Probablemente aquí venía detrás de los bueyes de su padre. Venía de trabajar en el campo. O sea, fue declarado rey de Israel, pero no había tenido ningún tipo de instrucción con respecto a qué debía de hacer hasta este momento, y lo que hizo fue regresarse para trabajar con su padre. Realmente no hay nada de malo en eso. Y dice que cuando él viene tras los bueyes, dijo Saúl,
¿qué tiene el pueblo que llora? Y entonces le contaron a Saúl todo lo que les había pasado a los hombres de Jabes. Y miren lo que dice en el versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. En gran manera. Y de ahí en adelante vemos cómo Saúl hace pedacitos unos bueyes, los manda a las diferentes tribus y convoca a la nación entera a que se junten tanto a él como a Samuel para ir a defender a la ciudad de Jabes, de Galaad. Ahora, dice aquí que el Espíritu de Dios vino con poder sobre él. ¿Y qué ocurrió? Y se encendió ¿en qué? En ira. Esta ira de Saúl era una ira sana. Por supuesto que sí. Era una ira santa. Era ira producida por el Espíritu de Dios. Hermanos, no toda ira es pecaminosa. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo entró en el templo y vio a todas aquellas personas que estaban haciendo negocio con las cosas de Dios, que habían puesto incluso las mesas de los cambistas ahí mismo, en el lugar de oración, en el lugar de adoración. Lo habían convertido todo en un negocio. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Indignación. ¿Qué hizo con los cambistas? Les tiró las mesas al piso, abrió las compuertas de donde estaban los cercos de los animales y los sacó fuera las palomas. Y dice que con un azote empezó a sacar fuera a todos. No había nada pecaminoso en esto, hermanos. Esta era una profecía con respecto al Mesías que decía que el celo por tu casa me consume. Ojalá tuviéramos nosotros esa indignación hacia el pecado, ese celo por las cosas de Dios, ese odio hacia la maldad, ese odio al pecado. Muchas veces nosotros le hemos demostrado mayor celo a las cosas de este mundo que a las cosas del Señor. Es increíble cómo muchos cuando estaban sin el Señor podían estar en una fiesta hasta las 3 de la mañana. Y ahora como cristianos se enojan si el culto se pasa de 1 hora. Ay, porque ahí ya es hora del almuerzo. Ya se molestan si ya les indican dónde tienen que parquearse cuando estaban dispuestos a parquearse en cualquier lado cuando iban a una discoteca. Hermanos, tenemos que tener indignación, ira santa, por supuesto que sí. ¿Hacia qué? Hacia el pecado, hacia los enemigos de nuestra alma, hacia la carne, hacia Satanás. Esto es correcto, eso es correcto. Y en esta ira, que por supuesto es producida por el Espíritu de Dios, entonces Saúl dice que corta en pedacitos este animal, lo manda a todas las tribus. Y les dice que eso, así como reciben ellos esos pedazos de buey, así le va a pasar a los bueyes del todo aquel que no se una a Saúl. Y Saúl dice Saúl y Samuel. Pues todo el mundo reconocía hasta ese momento a Samuel como un líder espiritual en la nación. Y Saúl quiere dar aún mayor fuerza a su llamado, ¿verdad? Al incluir a Samuel, mostrando que Samuel lo apoyaba, que ellos estaban en un mismo sentir. Y entonces viene y convoca a toda la nación y le dice: miren, esto le va a pasar a los bueyes del que no venga. Y por supuesto eso era una economía agraria, entonces los bueyes eran algo bien importante, era bien necesario para la producción. Entonces dice que todos temieron y se juntaron. Ahora,
El temor que sintieron era temor ¿a quién? Miren lo que dice: así hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor ¿de quién? De Jehová. O sea que la advertencia de Saúl, ¿qué produjo en las personas? Temor de Dios, temor de Jehová. Hermanos, hay algunas ocasiones en que el Señor nos levanta de nuestra comodidad y nuestra indiferencia por medio de advertencias fuertes. Por supuesto que sí. Ustedes han leído ahí en Hechos capítulo 5, donde se muestra a dos personas, Ananías y Zafira, que murieron por haber mentido al Espíritu Santo. ¿Saben qué entró en la iglesia después de que esos dos cayeron muertos? Dice la Escritura que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Solo imagínense que el Señor decidiera juzgar el pecado de dos miembros de nuestra iglesia con la muerte y cayeran muertos por haber mentido. Cayeran muertos aquí delante de nosotros. Pues dos respuestas. Puede ser que diga, uy, ahí no regreso a esa iglesia. O otro es como, wow, si esto es lo que pasa por mentir contra el Espíritu de Dios, mejor no vuelvo a mentir. Y a veces eso es lo que nos falta a nosotros, temor de Dios. Saben, a veces el Señor permite que nosotros podamos contemplar las consecuencias del pecado en la vida de otras personas como una advertencia para nuestra vida, para que no caigamos ahí también. O sea, a veces, de pronto, el Señor permite que un matrimonio se desmorone para darnos a nosotros una advertencia de que va a pasar con tu vida si sigues en ese trayecto. Vas a seguir así sin perdonar. Vas a seguir así sin arrepentirte de tu enojo. Vas a seguir siendo ese esposo áspero. Mira ahí el ejemplo. Eso es lo que quieres. A veces el Señor nos tiene que advertir a nosotros de manera severa para que su temor venga a nuestra vida. Y eso es lo que vemos aquí. Y motivados por el temor de Dios, ¿qué hacen? Se juntan como un solo pueblo. Dice 300,000 soldados, 30,000 de los hombres de Judá. Podemos ver que había menos apoyo hacia Saúl en la tribu de Judá porque ellos eran la tribu más fuerte y sin embargo solo enviaron 30,000 hombres. Ahora se unieron juntos y decidieron atacar a Galaad en la madrugada. Eso significa que ellos viajaron toda la noche. O sea que Saúl realmente obtuvo aquí por la gracia de Dios una estrategia sabia. Una de las estrategias o de las cosas que se enseñan en las escuelas de formación militar es la parte del factor sorpresa, ¿no es así? Y aquí realmente es un factor sorpresa. O sea, realmente estos amonitas no se esperan que les vaya a caer un ejército de más de 300,000 en la madrugada. ¿Y cómo es que un hombre como Saúl, que había sido un granjero, que no tenía ningún tipo de experiencia militar, de repente ejecuta una acción militar tan sabia que al final le da la victoria? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que no solamente produjo en él indignación, lo llevó a unir al pueblo de Dios, sino que también le dio la estrategia necesaria para poder vencer. Y una vez que los amonitas son derrotados, vemos una reacción interesante del pueblo en el versículo 2. Entonces el pueblo le dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dennos esos hombres y los matemos. O sea, nosotros pensaríamos que en el momento en que Dios le da al pueblo esta gran victoria, todos van a estar celebrando, unidos, vimos glorificando a Dios, alabándole. Pero en lugar de eso, en la mera victoria, una respuesta altamente carnal: venganza. ¿Quiénes fueron los que no quisieron reconocer a Saúl?
¿Quiénes son los que lo menospreciaron y dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros? Tráiganlo ahora mismo. Miren, Dios nos ha dado una gran victoria a través de este hombre. Tráiganlos. Hoy es el último día de ellos. Los vamos a matar aquí. Pero aquí realmente Saúl manifiesta un carácter que, como quisiéramos que él lo hubiera conservado a lo largo de su vida. Y es un carácter misericordioso. ¿Qué dice Saúl ahí? Hoy no va a morir nadie porque Jehová nos ha dado una gran victoria. Hoy no va a morir nadie. Ojalá hubiera sido así, hubiera seguido así, ¿verdad? No es así cuando Dios unge a David y él hubiera dicho, este es el que Dios escogió, ¿verdad? Vamos a apoyar lo que Dios tiene para él. No, él no persiste con este carácter. Pero en este momento, en la vida de Saúl, él manifiesta un carácter misericordioso para aquellas personas que lo habían ofendido. Y no solamente eso, ¿a quién le da la gloria Saúl por esta liberación, por esta salvación? Jehová. Ok. ¿Quién decían los israelitas que era quien los iba a salvar a ellos? Su rey. Ahora vemos al rey salvando, pero el rey les dice, realmente, ¿quién nos dio la victoria? Fue Jehová. Fue Jehová. Hermanos, ellos querían un rey humano, pero ¿cuándo dejó de ser Dios el rey? ¿Quién les puso el rey? Dios. Y cuando estuvieron en un momento de necesidad, ¿quién le dio la fuerza al rey para salvarlos? Dios. Entonces, ¿quién fue, ha sido y será siempre el Salvador del pueblo de Dios? Es Jehová. Él es nuestro rey. Hermanos, Saúl solo es como una ilustración tenue de un rey perfecto y más grande que destruyó a todos nuestros enemigos, que los va a aplastar de una manera definitiva en el fin de los tiempos, y es nuestro Señor Jesucristo. Él, a pesar de que nosotros muchas veces somos como los israelitas, somos como la gente de Jabes de Galaad, que hacemos alianza con el enemigo, que nos falta fe y muchas veces no confiamos ni buscamos al Señor. Aún así, nuestro Rey viene a nuestro auxilio. ¿Por qué? ¿Por lo que lo merecemos? No, por misericordia, porque Él es misericordioso. Y haremos bien en no cometer los mismos errores que cometieron los israelitas. Y cuando estemos siendo atacados por el enemigo, cuando estemos atravesando pruebas, que aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Para concluir, quisiera leer algunos salmos para ustedes que nos recuerdan esta verdad de que Dios es el Rey, un Rey que nos salva. Dice el Salmo 44:4, tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Dice el Salmo 118:8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido
por salvación. Dijo Charles Spurgeon, la batalla es dura, pero el triunfo es seguro. El cristiano debe de recordar que aunque las fuerzas de Satanás sean poderosas, nuestro capitán es invencible y ya ha ganado la victoria en la cruz. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque en ti, Señor, tenemos la victoria. Perdónanos cuando, así como estas personas de Jabes estaban pasando esta prueba, este asedio, Señor, por parte del enemigo. Perdónanos porque a veces cuando nosotros, al igual que ellos, estamos asediados, a veces cedemos. A veces flaqueamos en nuestra fe, en nuestra confianza en ti, Señor. Pero te ruego, Señor, que nos des de tu gracia para aferrarnos a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, que venció en el Calvario, que está de nuestro lado y que si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.